Crisis económico-social del Porfiriato. La crisis del Porfiriato se considera una etapa que presenta el descontento que mantuvo la población mexicana por algunos años y que tuvo como causa fundamental la gestión económica y social del presidente Porfirio Díaz, quien mantendría su dictadura en la gubernatura durante 30 años. Díaz llega al poder en el año de 1876 de forma interina y es hasta 1884 que logra llegar a la silla presidencial. A partir de ese entonces comienza con su mandato y las medidas económicas que se encargarán de llevar su gobernatura a la decadencia. En los primeros años del Porfiriato, la economía mexicana vivió un leve pero constante ascenso. Cada año había una mejoría en la calidad de vida de las personas que se beneficiaban de las alianzas económicas con Estados Unidos. Una gran cantidad de empresas de gran tamaño, así como pequeña industria y comercios, vieron la luz durante los primeros mandatos de Porfirio Díaz. Aún no era considerado un demócrata, puesto que no se le conocían sus deseos de permanecer siempre como presidente. Con el paso de los años, el gobierno central tomó la decisión de instaurar en la nación la utilización del patrón oro. Esta medida significó una seria devaluación de la moneda local y un desbalance financiero para los pequeños empresarios. Y por si esto no fuera suficiente, las patronales extranjeras no les brindaban los beneficios de protección social a los trabajadores y campesinos. Era el caldo de cultivo propicio para el inicio de un conflicto a nivel nacional. Para esta época ya se habían producido surgimientos de partidos políticos identificados con el liberalismo, así como medios de comunicación impresos que se oponían de manera férrea al dominio que Díaz ejercía sobre la nación. Sin embargo, las protestas de reclamos de los trabajadores no pasaron a más, y no fue hasta sino la gran crisis económica mundial en el año de 1907 cuando los trabajadores hartos decidieron iniciar una rebelión en contra de Díaz. Ahora centrémonos más en las acciones socioeconómicas y políticas que se suscitaron durante el Porfiriato y que fueron la causa de la crisis que llevaría a Díaz a ser obligado a tener que abandonar el poder. Esto comenzaría a iniciarse en el siglo XX, donde el desarrollo económico del porfirismo perdió impulso. La tasa de crecimiento de la producción industrial disminuyó. Los productos agrícolas aumentaron de precio, lo que redujo el consumo interno de la mayoría de la población hasta un 57%, hecho que afectaría principalmente a los grupos trabajadores, ya que deberían resistir el mayor peso de esta crisis. De esta forma, para el año de 1905, el gobierno realizó una reforma monetaria, adoptando como respaldo de la moneda mexicana el patrón oro. Antes había sido la plata, fijando la paridad en los 2 pesos, plata por dólar, lo que equivalió a una devaluación del 50%, medida que provocó inflación, deterioro de salarios y aumento de la deuda externa. La crisis económica sería la principal causa de que el pueblo mexicano comenzara a sentir inconformidad sobre la gobernatura de Porfirio, y con ello se desató a su vez una crisis no solo económica, sino socioeconómica, la cual fue iniciada en Nueva York, Estados Unidos, y fue la primera crisis financiera del capitalismo moderno. Las causas que la originaron fueron la ambición de los capitalistas por obtener acciones de bancos, minas, ferrocarriles, y debido a la falta de regulación financiera, provocó la reducción de los precios internacionales de las materias primas, impactando las economías de los países menos desarrollados como México. Dicha crisis afectó a las clases altas y medias, pero principalmente a las clases bajas, que como siempre resistieron la crisis, agravando los problemas sociales y políticos. Hacia 1907, muchas minas y fábricas textiles cerraron y despidieron a sus trabajadores. En el campo, los conflictos se generaron por la deslinde de terrenos baldíos, la colonización, la desmonetización de las tierras y el sistema de peaje. En las zonas urbanas aumentó el desempleo, la prolongación forzada de la jornada de trabajo, los despidos injustificados, la represión de los capataces. Pero a pesar de la represión y las prohibiciones, se organizaron importantes huelgas, así como numerosos movimientos de rebeldía campesina, entre los que podemos mencionar a los yaquis y mayas. Con esto en México surge una lucha obrera por salarios dignos, descanso dominical, jornada de 8 horas, reglamentación de trabajo infantil y de la mujer, pago de indemnizaciones por accidentes laborales, entre otras demandas. Así como entre el año 1900 y 1905, el número de huelgas había sido solo de 29, y para 1905 a 1910 ya se habían presentado alrededor de 106. Algunos de estos conflictos se convirtieron en verdaderas rebeliones, como la de los mineros en Cananea, Sonora, y la de los obreros textiles en Río Blanco, Veracruz. Mientras tanto, la situación en la sociedad empeoraba con el paso de los días, ya que sufrían injusticia, las cuales eran provocadas por la concentración del poder y la riqueza en unas cuantas manos. En el campo, millones de campesinos vivían en unas condiciones deplorables, mientras cerca de 1000 hacendados eran dueños de la mayoría de parte de tierras cultivables del país.
Políticos mexicanos y empresarios extranjeros llegaron a aceptar enormes extensiones de tierra en el norte del país a precios risibles y pasando por encima de los derechos de los pequeños propietarios. Es por ello que los habitantes de grupos indígenas de Yucatán y Sonora se opusieron al despojo de sus tierras y fueron reprimidos y trasladados a lugares inhóspitos. A este tipo de problemas no solo se hicieron presentes en los campos, sino también en ciudades, ya que como los agricultores, los obreros tampoco gozaban de los beneficios del porfiriato. Esto era debido a que trabajaban largas jornadas a cambio de salarios insuficientes. En cambio, a las élites del país, grandes empresarios, comerciantes y latifundistas, les preocupaba la transmisión del poder de presidencia. Asimismo, los norteamericanos, favorecidos por Díaz, recelaban de su política cada vez más independiente y nacionalista, a tal grado que el presidente de los Estados Unidos, a través del periodista James Clement, decidió entrevistarse con él. Sin embargo, a pesar del grande éxito que Porfirio tenía con las grandes élites del país y norteamericanos, las expresiones de inconformidad por parte de algunos sectores empezaron a brotar en algunas regiones del país, por medio de huelgas que tuvieron lugar en Cananea y Río Blanco. Pero no solo manifestaron su inconformidad con huelgas, sino también se crearon partidos de oposición y periódicos. Mientras tanto, la crisis política en el seno del gobierno también estaba a punto de estallar. Porfirio Díaz había desobedecido la Constitución de la República en repetidas ocasiones, al reelegirse como presidente. Es por eso que la crisis política se debía en su mayoría a la antidemocracia del gobierno porfirista, reflejada en la centralización del poder económico y político. En la ausencia de los partidos políticos, en la censura de los medios y sus constantes reelecciones, provocó la inconformidad de amplios sectores sociales, particularmente de los sectores medios urbanos y rurales. Con esto, la oposición más sistemática y radical desde 1900 se dio a partir del surgimiento del Partido Liberal Mexicano, PLM, y sus órganos de difusión como Regeneración. De esta forma, en 1906, el programa del Partido Liberal Mexicano, cuya plataforma de reivindicaciones constituyeron el contenido social de la lucha revolucionaria y los partidos fundamentales de la Constitución de 1917, el PLM también organizó los primeros levantamientos armados en contra del gobierno porfirista. Sin embargo, no fue la vanguardia del proceso revolucionario, debido a que la fuerte represión que Porfirio Díaz ejercía sobre este grupo. Uno de los movimientos importantes fue dirigido por el rico empresario y terrateniente coahuilense Francisco I. Madero, quien se convirtió en el representante de los intereses políticos de la burguesía terrateniente norteña y la pequeña burguesía urbana. La formación del partido antireeleccionista con Madero a la cabeza estableció un programa liberal democrático cuyos puntos fundamentales fueron la no reelección y el respeto al sufragio efectivo, de los cuales logró conjuntar amplios sectores de la población. La prensa fue el medio más importante para difundir su campaña, recibiendo el apoyo de los periódicos El Antireeleccionista, El Constitucionalista y Nueva Era, y en 1909 fundó el periódico El Demócrata. Debido a sus importantes recursos económicos y el apoyo de Estados Unidos, Madero se convirtió en el principal peligro para Porfirio Díaz. Publicó en 1909 el libro La Antisucesión Presidencial de 1910, donde criticó a la dictadura porfirista y ante el fraude de las elecciones de 1910, Madero dio a conocer el Plan de San Luis, donde provocó a toda la nación a pelear por la democracia de México, levantarse en armas en contra del gobierno buscando derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, iniciando así una lucha revolucionaria. Conclusión. Con esta investigación destacamos las principales causas de la crisis del porfiriato. Una rebelión en contra de Porfirio Díaz por parte del pueblo mexicano, que no se encontraba en condiciones favorables y afectaba tanto a clases altas como a clases bajas. Pero no obstante, en las clases bajas hubo mayor peso durante la crisis, debido a las largas jornadas de trabajo y los salarios no dignos. En esa etapa del porfiriato se tuvo una gran crisis económica con la que se marcaban mayormente las desigualdades sociales en la que la mayoría apenas podría sobrevivir. A falta de la participación ciudadana y democrática, los mexicanos estaban reprimidos. Sin embargo, algunas personas no dudaban en manifestar su conformidad por medio de huelgas. Más tarde crearon partidos políticos y periódicos de oposición. No obstante, Porfirio Díaz realizó acciones en contra de ellos, como la desamortización de tierras, colonización y la represión en huelgas y grupos indígenas, llevándonos a conocer mejor una de las etapas más conocidas en México, donde se marcaban ventajas de la clase alta, pero también desventajas, ya que se despojó a Porfirio Díaz del poder, puesto que el sacrificio era del pueblo mexicano.